Dios te bendiga, te hablamos de parte de una mano amiga aquí en Reno, Nevada, y estamos felices y en bendición de seguir compartiendo la palabra de Dios con todas las personas en las redes sociales, en cualquier lugar pues donde puedan tener conexión con el internet o donde quiera que puedan tener oportunidad, y pues es un placer, un privilegio seguir hablando de la palabra de Dios, y queremos seguir compartiendo en esta ocasión sobre el Espíritu Santo de Dios, sobre los ríos de agua viva que el Señor habló. Juan 7, 37 y 38 dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, dice el Señor, y yo creo que como seres humanos todos tenemos sed. En una ocasión también dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero también tenemos que aclarar y seguir hablando de que el enemigo también, desde la caída de Adán y Eva, pues se las ingenió, y hasta la fecha ha establecido sus sistemas de engaño, de pecado, de maldad, de cizaña, que pueden parecer buenos pero realmente son malos. Los estableció desde hace mucho tiempo, especialmente el sistema religioso, porque el problema con la religión es la apariencia, y a nosotros los seres humanos desafortunadamente nos gustan mucho las apariencias, lo que está en el exterior, lo que se muestra por fuera. La prueba sea que la mayor parte de seres humanos de cualquier cultura, de cualquier época, nos hemos preocupado en general más por atender el cuerpo que el espíritu, el alma. La palabra de Dios dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, que es lo más importante de nosotros, tiene que nacer de nuevo, como dijo el Señor a Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. Tienes que nacer de nuevo en el espíritu para que puedas entender, ver, actuar y operar de acuerdo al reino de Dios. De otra forma, todo lo que tenga que ver con Dios nos va a parecer locura, aunque estemos incluso viviendo y disfrutando de lo que Dios ha hecho, porque Dios hizo todo este universo, hizo toda esta creación en la que estamos viviendo, y sin embargo es como si Dios no existiera. Dios está viendo todo lo que hacemos, toda nuestra actividad, conoce todos nuestros movimientos y pensamientos, pero pues no nos habla, porque vamos a ver quién me habló, qué. Como no entendemos el reino de Dios, no tenemos el Espíritu de Dios, pues nos vamos a asustar, nos vamos a reaccionar de una forma indebida, y por eso entonces ahí el enemigo se inventó la religión, porque la religión es para hacernos creer que estamos en el camino correcto, cuando no es así. En el libro de los Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen caminos derechos, pero su final son caminos de muerte. Eso es lo que es la religión, y toda hueca filosofía que no se alinea o va en contra de la palabra de Dios. La Biblia los describe como Babilonia. Babilonia fue lo que el diablo estableció muchos siglos atrás. Desde ya hemos hablado de que él empezó a buscar hombres así como Dios. Después del diluvio, antes del diluvio estuvo Enoc, estuvo Noé, estuvo Sed, estuvo Abel, hombres que amaban a Dios. Después del diluvio, Abraham. Y en el mismo tiempo que Dios buscó a Abraham y lo llamó y le dijo su plan de salvación hasta el Mesías, pues también el diablo estableció allá desde la torre de Babel. Dice allí claramente en el capítulo 10 del libro de Génesis que hubo un hombre que se llamaba Nimrod, que significa rebelión también, que fue el que alborotó las masas en aquel entonces, que él quería ser rey, quería establecer un reino con una sola lengua, un solo pensamiento, y estableció allá. Él fue el comienzo dice, la cabecera de su reino, la base de su reino fue allá en Caldea, en Babilonia. Y para el tiempo del pueblo de Israel, cuando fue cautivo a Babilonia, 70 años por su desobediencia, hemos hablado del Salmo 137, cómo ellos ya estando en Babilonia cautivos por su rebelión contra Dios, bebiendo de los ríos de agua de los ríos de Babilonia, de los sistemas que el enemigo ya había establecido y que sigue trabajando en ellos hasta el día de hoy, para engañar, que son ríos de agua contaminada espiritualmente, que contaminan, pudren y matan a la gente. El Señor, hablamos por ejemplo del cinto de Jeremías, capítulo 13 del libro de Jeremías,
que le dice, ve y esconde este cinto allá en el río Éufrates, el río de Babilonia, los ríos de Babilonia. Y allá se pudren y el Señor le dice, así está esta gente de Israel que no obedece mi palabra, que no se acercan a mí, se están pudriendo, se van a acabar de pudrir en Babilonia. Los sistemas de Babilonia impuestos por el diablo, establecidos por el diablo, los cuales poca gente, incluso entre en el mismo cristianismo, pueden ser discernidos o la gente quiere discernirlos. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, habla de entonces al apóstol San Juan, se le revela mucho más de esto. Y dice, Babilonia la grande, dice, yo te voy a mostrar, el ángel le habla al apóstol San Juan, le dice, te voy a mostrar el misterio, dice, de esta ramera, dice, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la grande. Y ahí le dice todos los reyes de la tierra han fornicado, han cometido actos inmorales con este sistema, el sistema de gobierno y de religión y de economía. Dice, y todos los moradores de la tierra han bebido del vino. Entonces allá ya no necesariamente lo llama ríos de agua, sino ríos de vino. Dice, han bebido del vino de su fornicación, porque el vino lo que hace es que entorpece a la persona cuando ya tiene un cierto grado de vino en su cabeza, en su sistema, lo entorpece y ya no sabe tomar decisiones. Es exactamente lo que el diablo quiere, embriagarnos con el vino de la fornicación, de los sistemas que hay en este mundo, y en cada cultura pueden haber ciertas costumbres, pero al final del día, mientras no vaya de acuerdo a la palabra de Dios, mientras no se sujete a la palabra de Dios, cualquier cosa que los hombres vivan, sea su religión, sea su forma de economía, sea su forma de política, de gobernar, pues el que tiene realmente el control ahí es el enemigo. Y allí claramente en el libro de Apocalipsis, capítulo 17 y 18, habla, primeramente en el capítulo 17, habla del sistema de Babilonia en el sentido espiritual o religioso. Y en el capítulo 18 habla de Babilonia en el sentido político y material o económico. Y primero entonces trata con el capítulo 17, que es el sistema espiritual o religioso. Y derribado ese sistema, entonces es mucho más fácil derribar el económico, el político, que es exactamente lo que pasa en esos dos capítulos. Por eso el ángel le dice al apóstol San Juan, te voy a revelar el misterio. Y aquí termina ese sistema. El mismo anticristo ahí en esos capítulos acaba con ese sistema religioso. El mismo anticristo, quien representa al mismo diablo. Como él fue el que se lo inventó, él mismo lo termina. Claro, por permiso de Dios, porque Dios, ahí ya estamos hablando casi del fin de este sistema de gobierno y de política que hay, porque un poquito de tiempo después de esos capítulos, en el capítulo 20, 21, 22, es cuando el Señor Jesucristo regresa a la tierra, cuando sucede la guerra de Armagedón, cuando Dios limpia el mundo, por así decirlo, y viene y establece su reino milenial. Pero hasta ahí terminan los sistemas de gobierno de los hombres, los cuales fueron enseñados por el mismo diablo desde Génesis. Entonces el Señor dice en el capítulo 7 y verso 37 de San Juan, si alguno quiere beber del agua que yo ofrezco, una agua que salta para vida eterna, una agua que da satisfacción, un estilo de vida, realmente lo que está diciendo el Señor, el estilo de vida de Dios, nacido de nuevo en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo de Dios, guiado por la palabra de Dios, la cual es incorruptible, dice, va a tener una vida de satisfacción, va a tener una vida con propósito, va a tener una vida con sentido, va a tener una vida de esperanza, no solamente en este mundo, sino que en el futuro, la vida eterna. En cambio, el diablo ofrece el sistema, los ríos de Babilonia, y el pueblo de Israel, cuando estuvo allí cautivo, ahí hemos leído que estaban amargados, estaban enojados, estaban frustrados, con deseos de venganza contra sus enemigos, un deseo de venganza muy malo, muy violento, porque llegan al punto de decir en ese último verso del capítulo 137, ojalá, hija de Babilonia, te paguen como nos diste a nosotros, y que a tus hijos los estrellen contra la pared, a tus niños. Mira qué deseos tenían. Que los enemigos de ellos fueran estrellados, los niños de ellos que fueran como si fueran animales, como si fueran pollos, gallinas. No, pero así es el sistema de Babilonia. Todo el que bebe y bebe de ahí y se conforma con eso,
Son personas que no tienen satisfacción. Por eso hay tanto vicio también y están aumentando el alcoholismo, la drogadicción y muchos otros vicios, la pornografía, porque la gente no haya satisfacción mientras no nace de nuevo. Entonces, en el capítulo 3 del libro de Timoteo, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, debes de saber, vea cómo le habla, debes de saber, Timoteo, como si el Señor nos hablara y nos dijera, deben de saber ustedes que en estos últimos días que ustedes, esta generación que están viviendo, son días muy peligrosos, como en los tiempos de los endemoniados de Gadara, porque es la palabra que se usa. Cuando dice que los endemoniados eran peligrosos, es la misma palabra que el apóstol San Pablo escribió para decirle a Timoteo, los últimos días van a ser tiempos peligrosos de mucha opresión demoníaca. Y le empiezan a enumerar todos los problemas morales y espirituales de esta generación en que estamos viviendo, que claramente lo podemos ver que es así. Y dice, porque va a haber hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es eso de amadores? Egoístas que solo piensan en sí mismos, solo les interesa su vida, y de ahí emana todos los demás problemas que hay. Le menciona, escuche, ahí el apóstol San Pablo a Timoteo le menciona que esta generación sufre de 18 pecados, ahí le enumera 18 tipos diferentes de pecados, que van a ser amadores de sí mismos, porque esa es la raíz de todos los demás. Dice, van a ser ávaros, vanagloriosos, intemperantes, crueles y muchos. Le da 18 diferentes tipos de pecados. Y eso no es casualidad, es una generación que cada día se está acondicionando más para recibir en estos últimos días lo que el apóstol llamó en el libro de Tesalonicenses, primero y segundo libro de Tesalonicenses, la venida del anticristo. Dijo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, cuya venida del anticristo está trabajada y siendo elaborada por el mismo Satanás. Entonces él está acondicionando esta generación para que lo reciba sin ningún problema, porque es una generación de apariencias. Porque el último que le dice el apóstol San Juan a Timoteo, esta generación va a tener todas estas características, 18 diferentes pecados, y dentro de esos pecados hay más, son la raíz solamente de lo que le menciona ahí, pero de ahí es como un árbol, de la raíz, pues sale el árbol y tiene muchas ramas, pero son 18 raíces, como quien dice, o bases de donde surgen todos los demás pecados y problemas de la humanidad, especialmente hoy en día. Es una generación que está siendo acondicionada, porque lo último que le dice el apóstol allí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, que tendrán apariencia, que conocen a Dios, que les interesa lo de Dios, que van incluso a la iglesia, hacen cosas en la iglesia, pero hay iglesias hoy en día que incluso se llaman cristianas, están totalmente en la oscuridad, porque el Señor hace tiempo que ya quitó el candelero de su lugar, como la iglesia de Éfeso, como se lo advirtió. Así está esta generación, y el anticristo es exactamente lo que necesita, una generación que se conforme a vivir una vida de apariencias, porque el anticristo, allí cuando lo anuncia el apóstol San Juan en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, dice, se abrió el primer sello, dice, y apareció un jinete en un caballo blanco que tenía arco, dice, pero no tenía flechas. De apariencias, es el anticristo, pura apariencia, que viene en paz y todo eso. Después, cuando viene el falso profeta, dice que tenía apariencia como de cordero, pero hablaba como dragón. Para una generación que se conforma con las apariencias, líderes que les gustan las apariencias también. Por eso el cristianismo y la religión en general, puras apariencias, como el Señor le dijo al pueblo de Israel, fue a los primeros que los reprochó, les dijo que los comparó con la higuera, cuando el Señor fue a buscar fruto en la higuera, y la maldijo porque no tenía frutos. ¿Por qué? Porque la higuera pues, estaba bonita, tenía reverdecida con muchas hojas verdes, pero no tenía fruto, pura apariencia, puras apariencias, y Dios no quiere eso. Y Él les dijo varias veces a los apóstoles, cuídense de la doctrina de los escribas y fariseos, la cual es la hipocresía o las apariencias.
Pero entonces vea los ríos del Señor, aunque hemos fallado, porque el Señor sabe que fallamos. Y todo aquel que quiera salir, vea que en ese mismos capítulos 11 y 12 del libro de Apocalipsis, el Señor lanza ahí una esperanza en medio de todo ese caos que se lee en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, la caída de Babilonia, espiritual, moral, religiosa y material y política. Ahí el Señor manda una esperanza, dice: pueblo mío, salgan de allí para que no participen de sus pecados y de sus juicios. Dando el Señor a entender, aunque todo parece que está malo, hay gente que ama a Dios bajo esos sistemas religiosos y políticos y económicos, y ahí salimos nosotros, creo yo, excepto personas que supuestamente nacen en el cristianismo ya. Pero de alguna forma u otra el Señor está diciendo, si alguno está atrapado en esos sistemas y quiere salir de allí y no se quiere conformar a eso, dice: salga de allí, dice, y vengan a mí. Por eso dijo el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí. No venga necesariamente a la iglesia fulana de tal, al concilio, todo eso que ofrecen los hombres. El Señor dice: vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí. Yo les voy a dar descanso. No se equivoquen, no se confundan con los hombres, porque los hombres todos fallamos. Pero el Señor dice: vengan a mí, yo les voy a dar a beber de esos ríos de agua viva. Porque lo que necesitamos es sanidad de todas estas, especialmente de tanta violencia hoy en día, de tanta maldad que hay en el mundo. Vea lo que dice. Voy a leer un solo verso en esta ocasión, en el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 19. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: porque el anhelo o el deseo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El anhelo o deseo de la creación, dice, está esperando la revelación, la manifestación de los hijos de Dios, de los que cargan este Espíritu de Dios, de los que beben estos ríos de agua viva que el Señor ofreció. Dice, la creación, el mundo, la gente, los animales, todas las montañas, todo lo que nos rodea, toda la creación, como está bajo maldición y sufre por la maldición de los hombres, dice, anhela la manifestación de algún hijo de Dios, de alguno que cargue de verdad el Espíritu de Dios, porque la misma creación quiere beber de estos ríos de agua viva, no de los ríos de Babilonia que tienen pura contaminación. La creación. Y cuando se manifiesta uno que de verdad es hijo de Dios y trae el Espíritu de Dios, es como Elías en su tiempo, es como Eliseo en su tiempo, es como Moisés en su tiempo, como Josué, es como aquellos profetas, como el mismo Señor. Traía el Espíritu de Dios y por eso hizo tantas cosas buenas a favor de la gente. Lo mismo es hoy en día. Usted tiene necesidad de estos ríos de agua viva, venga al Señor, nazca de nuevo. Aquí hay sanidad, aquí hay libertad. Aquí hay verdadera vida con satisfacción y propósito. Acepte a Cristo como Señor y Salvador y beba de estos ríos de agua viva y viva su propósito también en Cristo. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.